Otra vez, buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse. Y el día de hoy vamos a terminar este módulo sobre liderazgo transformacional con un tema que a mí me apasiona mucho, que tiene que ver con el líder y el acompañamiento. Pero en pocas palabras, hermanos, también vamos a hablar un poquito de coaching. Ese tema está de moda, ese tema está pues es un tema que se está manejando mucho en las empresas, mucho a nivel personal. El coaching lo vemos desde dos perspectivas, el empresarial, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las empresas, y el ontológico, que tiene que ver con el ser, con la persona, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y van a ver por qué les digo que el coaching está muy apegado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Tuve la bendición de certificarme como coach el 2017. Tuve esa bendición, ¿verdad? Y pude trabajar algún tiempo como coach, dando asesorías a empresas, y también lo que siempre he hecho es dar asesorías personales. Entonces eso también me ayudó mucho a crecer en otra área, pero también utilizo el coaching en mi lado pastoral, porque yo puedo entender cuando una persona que llega a mi oficina necesita coaching o necesita consejería cristiana o necesita un psicólogo, ¿verdad? Cuando ya necesita un psicólogo, ya le doy el número de un amigo que es psicólogo para que vaya a estar con él, ¿verdad? Para que pueda ayudarle en eso. Entonces, vamos a comenzar. Voy a poner una presentación para que esta nos vaya guiando un poquito a lo que queremos a enseñar el día de hoy. Voy a pedirles también un poquito de paciencia por mi voz. Apenas va saliendo un poquito, pero bueno. El acompañamiento del líder es la clase del día de hoy. Eh, es un tema muy interesante porque por lo general el líder piensa que no necesita de las demás personas. Siempre el líder dice, yo soy ¿cómo se llama? El que estoy liderando, entonces yo no necesito a nadie. Y la verdad es que aún el líder puede acompañar, pero también ser acompañado. Aquí vamos a aprender una palabrita que es potencializar, ¿ok? Vamos a ayudar a potencializar a otra persona, ya sea el líder potencializando a su equipo, o el mismo equipo ayudándose a potencializarse unos a otros, o muchas veces también el líder necesita a alguien que esté también potencializándole a él. Por eso el tema del acompañamiento es un tema muy importante. Ahora, no sé cuántos recuerdan ustedes de esto, ¿verdad? El llanero solitario, ¿sí me explico? El llanero solitario era aquel que quería hacer todo solo, ¿verdad? Y de hecho, en el liderazgo y en la psicología hay un síndrome que se llama el síndrome del llanero solitario, ¿verdad? Aquel que quiere estar solo, aquel que quiere hacer las cosas solo, déjenme a mí solo, yo puedo trabajar solo. Y en este mundo no podemos ser un llanero solitario. Por eso puse ahí, siempre necesitamos un acompañamiento, siempre, siempre, siempre lo vamos a necesitar. Entonces, llaneros solitarios no, mucho menos en un liderazgo transformacional, porque hemos visto que el liderazgo transformacional tiene que ver con qué, con equipo de trabajo, tiene que ver con esa empatía que yo tengo por mi equipo de trabajo, el darles un bienestar, el ayudarles en sus problemas, y en eso es que estamos metidos en el liderazgo transformacional. Ahora, ¿qué es el acompañamiento? Bueno, déjenme decirle que yo les voy a dar una definición de qué es acompañamiento. Y me gustó esto. Vayan conmigo. Dice, acompañar consiste en una serie de encuentros interpersonales en los que de manera metódico una persona
El acompañante facilita que el acompañado, lleve a cabo un proceso de crecimiento, maduración, afrontamiento biográfico o sanación. Quien acompaña se presenta como apoyo, impulso y fuente de posibilidades para el acompañado. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque el acompañar a otra persona se requiere que puedas dar también ese apoyo, que tú puedas impulsar, que tú puedas ayudarle a la otra persona. Por lo general, siempre somos muy dados a la crítica. Y no que la crítica sea mala, porque hay una crítica constructiva, ¿verdad? Donde podemos criticar para mejorar, sí, pero el acompañar a otra persona es ayudarle a que pueda solucionar su problema. De hecho, de ahí viene el coaching, fíjense, hermanos. Si ustedes recuerdan la historia del coaching, viene de la palabra coaching, viene del coach. Y cuando hablamos de la palabra coach, estamos hablando de un entrenador. Entonces, cuando explota todo esto del coaching, es porque viene de los deportes, de un entrenador que se le llama el coach y que motiva a las personas a dar su 100% y que motiva a las personas, los acompaña para poder ganar una serie, un partido, para poder ser campeones. Entonces, tiene que ver con ese acompañamiento, ¿verdad? Por eso es que pongo aquí qué es el coaching. Mire qué interesante lo que es el coaching. Dice que el coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con el cliente que les inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Por favor, no se me asusten con la palabra cliente, porque en el coaching las personas no son pacientes, ¿sí? Eh, Sino se le trata como un cliente, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, no se me vayan a asustar con esa palabra, ¿verdad? Pero vean, el coaching como un proceso de acompañamiento. Eso me gusta, como ese proceso de acompañamiento reflexivo y creativo, donde tú estás inspirando a qué? A maximizar su potencial personal y profesional. Fíjense que fue bien curioso porque tuve la oportunidad de estar en un hotel dando coaching y en el hotel el sponsor, que sería la persona que contrata al coach, me hace la siguiente acotación. Me dice, ¿sabes qué? El problema con mi gente que tengo trabajando es que son muy buenos para trabajar, pero solamente me dan un 70, máximo un 75%. Y yo necesito que me den el 100%. ¿Sí me explico? ¿Qué puedo hacer para que eso suceda? Bueno, tengo que empezar a acompañar, les dije, a cada uno de tus trabajadores con los que más confianza les tienes, los jefes, vamos a empezar a trabajar con ellos para ver cuál es la razón de que no te están dando el 100% y están dando el 70%. Y uno diría, con que den el 70% es suficiente. No, porque el ser humano no es creado para dar el 70%. El ser humano es creado para dar que el 100%. ¿Sí me explico? Y ahí es donde empieza entonces ese acompañamiento, ¿verdad? El poder entender, el poder saber qué es lo que está sucediendo. Y saben, algo que pude descubrir y que a lo mejor no es nada novedoso, es que muchos de ellos tenían problemas en casa. Y mientras no pueden ser eh, los conflictos, no pueden ser desde, saneados en casa, los llevan al trabajo. Y mientras están en el trabajo, pues entonces no pueden dar el 100%. Miren lo que dice esta otra definición. Ese es el arte, otra vez, de acompañar a las personas a su mejor calidad y eficacia de vidas personal, profesional o social. Es poder ayudarle a la otra persona.
donde puedo cumplir una meta que me están pidiendo la empresa, sí, pero también podemos ayudarles de una manera personal. Por eso está el coaching ontológico que tiene que ver con el ser, ¿verdad? Por eso es que yo les digo que muchas veces cuando llegan a mi oficina, yo puedo determinar, sabes que no necesitas una consejería cristiana, ¿verdad? Vos necesitas un proceso de coaching y yo te lo voy a dar, yo te voy a ayudar a poder potencializar, a poder salir de ese problema que estás teniendo. Recuerden que los psicólogos, hermanos, ayudan en todo la patología que tiene que ver con con la mente, ¿verdad? Que tiene que ver con las emociones, todo eso. El coach acompaña de una manera totalmente diferente. Por lo general, el coach, digamos que lo principal del coach es ayudarle a la persona a que ella misma pueda sacar todas sus ideas y que ellas mismas puedan dar las soluciones. Mire, el coaching lo que requiere es lo siguiente, pasar a una persona del estado actual a un estado deseable, ¿verdad? ¿Cuál es ese estado deseado que yo necesito, que se necesita que esté ahí, tanto en lo laboral, en lo personal, en lo social, en todo eso? ¿Ok? Les decía que hay dos maneras de ver el coaching, ¿verdad? El empresarial y el ontológico. El empresarial, por lo general, es saber y determinar cómo puedo alcanzar mis metas como empresa, ¿verdad? Yo, 2025, puse estas metas y cómo voy a ayudar a mis empleados a que puedan ellos alcanzar esa meta. Y el que a mí me interesa mucho es el ontológico, ¿verdad? Personas que necesitan trabajar lo personal o emocional, cuerpo, emoción, lenguaje, tocar fibras personales en vez de tocar fibras empresariales, ¿verdad? O sea, el ontológico tiene que ver con el ser de la persona. Y ahí también es donde nosotros entramos. Porque si tú estás a cargo de un ministerio, entonces tienes que ver con las personas que están abajo de ti o que están al lado de ti y que entonces tú ya empiezas a hacer un diálogo, cómo estás, cómo te va, desde algún motivo por la que querés que esté orando por ti. Mira, como decía Majo, ¿verdad? Te llamo porque te quiero, ¿sí me explico? Te llamo porque estoy interesado en vos. Esos son importantes, hermano. Eso debe de estar siempre en un equipo de trabajo y máxime en un acompañamiento. Miren, estas son las tres grandes virtudes del coaching, ¿verdad? Que debemos de saber. Un buen coach debe de saber interrogar, o sea, debe de saber hacer preguntas. De hecho, allí es donde descansa el coaching. Dicen que el mejor coach es el que sabe hacer mejores preguntas. ¿Sí me explico? Ellos utilizan una terminología que se llama preguntas poderosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevas en una plática, estás hablando sobre un tema y tú vas haciendo preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Sí me explico? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace sentir lo otro? Y estás escuchando la plática que te están diciendo, pero estás haciendo preguntas. Y esto es un arte, el hacer preguntas. El saber hacer preguntas es un arte. Y ahí es donde se demuestra si una persona es una excelente coach o no es un excelente coach, en la manera de hacer preguntas. La segunda, la segunda gran virtud del coaching es escuchar. Y yo creo que ahí es donde nos cuesta un poquito. Porque yo antes era de las personas que me decían, es que me está pasando esto, otro. Ah, sí, te doy la receta rápido, ¿verdad? No, es escuchar, es saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Eso es lo que tiene que ver, ¿verdad? Y miren, la tercera gran virtud del coaching es estar presente, hacerse presente, ¿verdad? Esa es la idea. Si yo quiero acompañar a alguien, es que me voy a hacer presente. Por eso les digo, miren, esto es lo que hace un coach. ¿Sí me explico? Interroga, escucha y está presente con la persona. Entonces, cuando a ustedes les digan sobre el coaching, ustedes deben de saber que el coaching es un acompañamiento, que el coaching lo que quiere es que tú puedas dar
tu 100% que puedas potencializar a las otras personas, que puedes hacer buenas preguntas, sabes escuchar y sabes estar presente con las personas. Eso es lo que hemos visto hasta ahorita del coaching. Ahora, esto llévenselo a su ministerio y llévenlo ahí donde Dios los está poniendo ahorita, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo soy para hacer preguntas? ¿Cómo soy para escuchar? ¿Cómo estoy para estar presente con las personas? Cuando tú haces estas tres cosas, estás acompañando a alguien que lo necesita. Ahora, dicen por ahí que los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿verdad? Sí, es cierto, es bueno, pero también es bueno, por ejemplo, como parejas. ¿Sí me explico? Como parejas es muy importante. ¿Sabes qué? Vamos a invitar a una pareja, le digo a Susi a casa a cenar, y vamos a acompañarles en ese proceso que están viviendo, vamos a acompañarles, ¿sí? Y cuando llegan, pues ya lo que hacemos es, bueno, ¿cómo están? Empezar a hacer preguntas, ¿verdad? A poder escuchar qué es lo que está sucediendo con la pareja, ¿verdad? Y decirles, aquí estamos para servirles, aquí estamos con ustedes, ¿verdad? Y es lo mismo, Edgar, que tú puedes hacer con José, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sabes qué, José? ¿Cómo estás? Hablando de membresía, ¿verdad? Quiero dedicarte un tiempecito, vámonos a desayunar un día, ¿sí me explico? Y preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Fíjate que esto, está otro. No lo interrumpas, deja que siga, ¿verdad? Ok, sabes que cuentas conmigo, aquí estoy. Quiero hacer a mi equipo de trabajo estar presente. No un llanero solitario, porque lo más fácil es que Edgar haga todo en el Ministerio de Membresía. No, no necesitamos eso. Necesitamos que haya un acompañamiento para un equipo de trabajo. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo acompañar por medio del coaching? Bueno, esto es lo que se hace en una sesión de coaching. Se los voy a enseñar, ¿ok? Primero, lo primero que hay que crear es confianza. Y lo primero que ustedes hacen ahí, ya esto está ganado. ¿Por qué? Porque con la gente que ustedes trabajan, ustedes ya han generado una confianza, ¿verdad? Entonces, por lo general lo que te dice un coach es, gracias por estar aquí presente, déjame decirte que todo lo que digas aquí, aquí se va a quedar, ¿verdad? No te preocupes. Bueno, lo segundo es que se crea un acuerdo y el acuerdo es de qué querés hablarme, qué querés contarme el día de hoy. ¿Sí me explico? ¿Qué querés contarme? ¿De qué? ¿De qué podemos hablar? Hay gente que te va a decir, no tengo ni idea. Bueno, entonces, si tú sabes que está cojeando de algo, de un piecito, ¿verdad? Entonces, mira, ¿por qué no hablamos de este tema? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos de este tema? Si tiene que ver con el ministerio o tiene que ver con algo en su matrimonio, con su hijo, ¿sí me explico? Con su empresa. Me ha tocado estar con gente y creamos la confianza, qué bueno que estás aquí. Mira, ¿de qué podemos platicar el día de hoy? No tengo idea, pastor. Bueno, mira, ¿cómo estás en tu trabajo? Ah, gracias a Dios, bien, fíjate que me está yendo bien, el jefe está contento, ah, qué padre. ¿Cómo estás en tu casa? Fíjate, pastor, que antes de salir me peleé con mi mujer. Ah, ¿querés hablar de eso? Sí, pues hablamos de eso, ¿verdad? Sí. Oh, ¿sabes qué? La casa está bien, los hijos están bien, ok. ¿Cómo estás en tu ministerio que el Señor te ha dado? Fíjate, pastor, que he sentido que no he dado mi 100%, ¿verdad? Fíjate que siento que lo he descuidado. Ok, vamos a explorar. ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú que los has descuidado? Fíjate, pastor, fíjate que tengo mucho trabajo, siento que no he podido salir, estamos explorando el tema. ¿Y cómo se explora el tema? Por medio de preguntas poderosas, ¿verdad? Como les había dicho. Entonces, para después llevarlo a un compromiso. Bueno, después de haber hablado todo esto, ¿qué piensas hacer?
fíjate, pastor, que me doy cuenta de que sí puedo hacerlo, ¿ok? ¿Y qué compromisos vas a hacer? Bueno, esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o voy a comenzar haciendo esto. ¿Te das cuenta? Tú no le estás diciendo lo que tiene que hacer, sino que él mismo está haciendo compromisos, ¿verdad? Para luego ya luego caer en los agradecimientos. Sabes que te agradezco mucho por estar, darte el tiempo de platicar conmigo. Gracias por la confianza. Gracias por lo que me contaste. Voy a estar orando por vos y te voy a estar llamando para ver que estos compromisos se estén llevando a cabo. Por lo general, yo hago esto en una reunión, cuando me reúno con ustedes. ¿Sí me explico? Yo hago esto, ¿sí? Poder platicar, explorar un poco, pero esto no es que tenga que ser tan ordenado. Ayuda el orden, ¿verdad? Ayuda el orden para poder ir a hacer algo. Con esto, mis queridos hermanos, ustedes pueden platicar y no solamente con su grupo de trabajo, practíquelo con sus hijos, ¿sí? Practíquelo con su amigo, practíquelo con quien quiera y se van a dar cuenta que al final van a llegar a buenos términos. Hay un libro cristiano que habla sobre el coaching y se me hizo bien curioso, ¿verdad? Porque son pocos los libros cristianos que hablan de este tema y este escritor propone lo siguiente, propone esta manera que si se dan cuenta es la misma de lo que les acabo de hablar, ¿sí? Eh, que habla de conectar. Conectar es la confianza. Habla de crear un objetivo, que para mí es crear un acuerdo, ¿verdad? Él habla de ampliar el tema, que para mí sería explorar. Él habla de concretar, que para mí serían los compromisos, ¿sí? Y él habla de los hitos históricos, ¿verdad? Que van saliendo, que para mí serían los agradecimientos. Entonces, me apasiona hablar de este tema porque puedo darles un poquito de cómo ustedes pueden ayudarle a una persona a poder sacar algo que tiene sin necesidad de llevarlo al psicólogo, sin necesidad de llevarlo a una consejería cristiana, sino que ustedes mismos pueden ayudar a una persona. Pensando ahorita en nuestros ministerios, pensando en una persona de la misma iglesia, ¿verdad? Que pueda hacer. Ahora, vean esto que es bien interesante, hermanos. Yo dije, ok, ¿dónde está este concepto en la Biblia? ¿Y saben dónde lo encontré? En el discipulado. ¿Por qué? Miren lo que es discipulado. El discipulado es un proceso de ¿qué? De acompañamiento, en el que a través de una relación personal se consigue moldear en el discípulo las virtudes del carácter de Jesús. Me llama mucho la atención esas palabritas que aparecen al inicio. El discipulado es un proceso de ¿qué? De acompañamiento. Muchas veces el que usted agarre a una persona para discipularla está acompañándolo. Hace como, ¿qué será? Un año comencé con un hermano de la iglesia y le dije, quiero discipularte, pero vamos, te voy a hacer un discipulado un poquito diferente a lo que tradicionalmente se hace. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense que antes lo veía todos los miércoles, ahora lo veo cada miércoles 15 días, porque eso también va madurando, ¿verdad? Y gracias a Dios va ayudando mucho. ¿Qué es lo que hacemos un miércoles que él llega a mi oficina? Fíjense, lo que hacemos es, hola, ¿cómo estás? Bien, excelente. ¿Cómo estuvo la semana? Y ya me empieza a contar cómo estuvo la semana. Yo le empiezo a contar cómo estuvo mi semana. Ok, perfecto. Mira, ¿y querés platicarme de algo? Sí, fíjate que pasó esto con mis hijos. Ah, ok. Y empezamos a explorar todo lo que él está diciendo, ¿verdad? Todo el tema, todo lo...
Ok, empezamos a ver, empezamos a ampliar, empezamos a sacar compromisos y luego le digo, mira, abriste la Biblia. Esto se parece mucho, lo que estás viviendo, a lo que dice la Biblia aquí. Y agarro uno o dos versículos, ¿verdad? Y lo leo, lo meditamos, y cómo este versículo entonces me puede ayudar a poder ver mi situación por la que estoy hablando ese miércoles. Terminamos orando juntos y ya nos despedimos. Hay veces nos vemos en la Pizza Hut, hay veces nos vemos, nos juntamos a desayunar juntos, ¿verdad? Pero siempre con el mismo proceso, con el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos pensado que el discipulado solamente es agarrar una porción de la Biblia, estudiarla juntos, orar y que Dios te bendiga. No, el discipulado tiene que ver con caminar con la otra persona. Dicen que, algunos de los que saben que el discipulado es lo que hizo Jesús con los caminantes de Emaús, ¿se acuerdan? Que iban caminando y Jesús se puso a la par a caminar con ellos y mientras caminaban Jesús le preguntó, ¿y de qué vienen hablando? Ah, pues venimos hablando de un judío, que esto, que el otro, y el Señor Jesús les enseñó la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y miren, el acompañamiento tiene que ver con el discipulado. Ahí tiene que ver. Ahora, hay un ejemplo claro, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen esta historia, la historia de Onésimo. ¿Alguien sabe dónde aparece la historia de Onésimo? ¿Alguien sabe dónde aparece la historia de Onésimo en la Biblia? ¿No? Onésimo era un esclavo que salió huyendo porque le robó a su jefe, a su patrón, ¿sí? Y Pablo lo encuentra en la cárcel. Cuando Pablo está encarcelado, y ahí conoce la historia de Onésimo, de ¿cómo se llama? Ah, yo me imagino que Pablo ahí encarcelado junto con Onésimo, contame tu historia, ¿verdad? Y ya le contó la historia. Y fíjense que es algo tremendo porque Pablo conocía al jefe de Onésimo, al que le robó Onésimo, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y le dice, ah, yo lo conozco, yo conozco quién es tu jefe, ¿verdad? ¿Ya alguien sabe de quién estamos hablando o no? ¿O todavía no? Creo que todavía no, ¿verdad? De Filemón. De Filemón, exactamente. ¿Por qué? Porque Filemón es una carta que Pablo escribe estando en la cárcel, ¿sí? Y es algo curioso, hermanos, porque ¿cómo se llama? Reina Valera traduce esta historia donde dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro y a la hermana Apia, ¿verdad? Que empieza a hablar y empieza a decirle que gracia y paz sean para ellos, que siempre les recuerden sus oraciones. Y luego dice, va a empezar a hablar acerca de Filemón. Fíjese, el versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que Pablo le presentó el evangelio ¿a quién? A Onésimo. Y ahora Pablo es el padre espiritual de Onésimo, ¿verdad? Dice que lo engendró en sus prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Yo no sé si, pero es que la Biblia, hermanos, es fascinante. Onésimo significa útil e inútil. Entonces está jugando con el nombre de Onésimo. ¿Sí explico? Porque dice que en otro tiempo te fue Onésimo,
pero ahora te va a ser útil, ¿sí? Es algo interesante esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en otro tiempo fue un ladrón, porque le robó a Filemón, pero como fue engendrado en las prisiones y Pablo lo discipuló, lo acompañó, ahora alguien que había sido inútil, ahora es una persona que útil. Y es lo que nosotros queremos hacer con la persona que tenemos bajo nuestro liderazgo o que está ahí a la par nuestra, que nosotros vemos y decimos, es que algo le pasa a este, ¿por qué no? En mi tierra dice que hay maderas que no agarran barniz, ¿verdad? Hay maderas, lo que está diciendo es que, ay, entre más le estés, no va a agarrar. No, hermano, sí va a agarrar. Onésimo era inútil, pero que ahora le es útil. Fíjense qué interesante esto. El cual vuelvo a enviarte. Tú puedes recibirlo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer si tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino de voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Otra vez, hermanos, alguien que fue inútil, ahora le es útil. Y muchas veces nosotros ponemos etiquetas. Onésimo era inútil, ¿sí me explico? Pero Pablo cambió esa etiqueta y le puso útil, ¿sí? Nosotros muchas veces en la iglesia podemos decir, ¿sabes qué? Es que, no, este hermano, no más no. No, hay que dar otra oportunidad, hay que dar otra oportunidad. Y esas oportunidades se da con acompañamiento, acompañamiento. Recuerdo muy bien que me invitaron a un seminario a ser el director de los programas virtuales y cuando yo llegué a ese seminario vi todavía a la persona ahí sentada a la que iban a correr, ¿verdad? Porque yo había llegado y la verdad a mí se me apachurró el corazón, ¿verdad? De saber que a la persona que estaba sentada ahí lo iban a correr y que me iban a correr. Entonces yo le dije al rector, le dije, ¿por qué no lo corrieron antes de que yo llegara, verdad? Porque yo tengo que verlo ahí sentado. Y me dice el rector, es que no tengo corazón para correrlo. Entonces le dije, hagamos algo. ¿Por qué quieren correrlo? Porque ya no está dando su 100%, ya no está trabajando como antes, ya está cometiendo errores y me dicen que hay que deshacernos de él. Y le dije, ¿sabes qué? Déjalo ahí sentado. Yo le voy a ayudar a potencializarlo, a que agarre otra vez el mismo nivel que tenía antes, pero no lo corras. Creo que esa debería ser una actitud también en la iglesia, hermanos, que deberíamos de tener. Muchas veces queremos sacar a las personas porque no funcionan, ¿verdad? Y a lo mejor se me vienen muchos nombres a la cabeza, hermanos, pero a lo mejor es porque yo no les he dado un acompañamiento con ellos. O a lo mejor hay maderas que no agarran barniz, ¿verdad, hermanos? Que ya han tratado, bueno, ok, está bien, dejémoslo, ¿sí? Pero a lo mejor todavía pueden agarrar un poquito de barniz esa madera, ¿verdad? Y todavía pueden hacer algo, algo más. Hermanos, este inútil, onésimo, llegó a ser que útil, tanto para Pablo como para Filemón, ¿verdad? Me encanta cuando Pablo le dice, ¿sabes qué? Recíbelo como a mí mismo. Recíbelo como si a mí me estuvieras recibiendo. Y ahora, Filemón le debía mucho a Pablo, sí, en el área espiritual, ¿verdad? Sí, sí le debía mucho. Entonces, yo imagino que si Pablo le hubiera dicho a Filemón, yo voy para allá, aquel le pone la mejor habitación, le pone lo mejor que tiene, ¿verdad? Y le está diciendo, ¿sabes qué? Ahí te va el inútil, pero que ahora es útil y recíbelo como si yo estuviera llegando. Eso es coaching, eso es acompañamiento, hermanos. Eso es lo que se requiere de un líder
cuando está trabajando en un grupo. Eso es lo que se requiere el liderazgo transformacional cuando hablamos del tema de acompañamiento de líder o a líder, ¿verdad? Como habíamos dicho. ¿Y eso, a mí qué? Uno podría decir, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver conmigo y con mi ministerio que realizo? Número uno, en mi liderazgo, debo estar cerca con mi equipo de trabajo. Esto es lo que hace el liderazgo transformacional. Preocuparme por mi equipo de trabajo. ¿Cómo están? ¿Sí me explico? ¿Cómo están? ¿Cómo puedo ayudarles? ¿Sí? Dos, el pastorearnos unos a otros es necesario en un equipo de trabajo. No, el pastoreo que solamente lo haga el pastor, no, es pastorearnos unos a los otros. Me he sentido pastoreado por ustedes, hermanos, en este tiempo. Gracias por las llamadas, Marco. Gracias, de veras te lo agradezco mucho. Gracias por la visita, Edgar. ¿Sí me explico? Llegó en un tiempo que necesitaba esa visita. ¿Sí me explico? Gracias por las oraciones, Azucena. Gracias por las oraciones. Gracias, si estuviera Giovanni aquí presente, le diría, gracias por llevarme, por estar ahí, ¿verdad? ¿Sí? A mi esposa que la tengo aquí al lado, gracias, Susi, por estar ahí, porque sin ti hubiera sido complicadísimo. Se tenía que levantar en diferentes horarios de la mañana, a ponerme nebulizaciones, a darme pastillas, a darme todo, ¿verdad? Me acompañó pues en este tiempo. Mi hijo igual, varios hermanos que sabían y quisieron ayudar de una u otra manera. A mi discípulo que les digo que llega todos los miércoles, un día le llamé y le dije, necesito esto, necesito, creo que necesitaba la isol y necesitaba algo para desinfectar. Y él fue y lo compró, ¿sí me explico? Al súper, fue al súper y me lo compró y me lo trajo, ¿verdad? Sí, te lo pedí porque te tengo la confianza, le dije. Mire, llegó una familia a la iglesia y nos dejó una despensa. El otro día hablaba con esta persona y le decía, gracias por tu despensa, porque fue como la despensa, fue como el aceite de la viuda. No se nos acababa esa despensa, hermanos. Y uno muchas veces no sabe que nos estamos pastoreando mutuamente. ¿Sí me explico? Ahí estamos. Entonces, el pastorearnos unos a otros es necesario en un equipo de trabajo como este. Tercero, no podemos desestimar a nadie, aunque pensemos que no hacen un buen trabajo. Al contrario, debemos de potencializarlos para que ellos puedan dar su máximo, el 100%. Esto es lo que consiste el coaching. Para esto es que se inventó esta herramienta que se llama coaching, hermanos, para ayudar a la persona a que dé su 100%, a que esté bien anímicamente. ¿Ya explicó? Ya el psicólogo le ayudará en otras cosas, el consejero le ayudará en otras cosas, ¿verdad? Pero el coach está acompañándolo, ahí está acompañando, hasta que pueda llegar a su 100%. Mire, este último, iniciemos procesos informales, personales en nuestro equipo de trabajo, donde uno a uno podemos poner en práctica el proceso aprendido. ¿De acuerdo? Ese proceso aprendido que estuvimos viendo sobre crear confianza, sobre un acuerdo, explorar lo que estamos hablando, llegar a compromisos y agradecer porque pues tuvo la confianza de podernos hablar, de podernos pedir algo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Procesos informales, hermanos, no tiene que ser tan formal, ¿verdad? Gracias a Dios que somos formalitos nosotros, pero un proceso informal es, hermano, quiero hablar contigo, porque no nos juntamos a comer, a desayunar, a cenar, o sabes qué, te veo en tal lugar, o voy a ir a tu casa, ¿sí me explico? Para poder hablar. Esos son procesos informales, personales, en nuestro equipo de trabajo, ¿ok? Donde podamos poner en práctica estos procesos aprendidos. Recuerden que hemos visto el tema del acompañamiento del líder y esto es muy importante.